Saludos a todos y todas, espero que hayan tenido una buena semana, que les haya ido muy bien, que la carrera haya sido provechosa. Esta clase está un poquito accidentada por el tema de la contingencia de internet, pero saldremos adelante y espero que podamos resolver sobre la marcha. Por lo pronto vamos a conocer uno de los temas más bonitos, que es el origen de la psicología, y vamos a hacer una revisión de los elementos más importantes y más destacados, ¿okay? En este sentido. Porque tenemos que tener en cuenta que la psicología es un tema complejo, fascinante, pero que involucra disciplinas, autores y épocas diferentes en su desarrollo. Pero comencemos, poco a poco. Lo primero que tenemos que saber de la psicología es que es la amalgama de la filosofía y la medicina en la antigua Grecia. Y por ende, la primera generación de psicólogos, por decirlo de alguna manera, aunque en ese momento el término no existía, pero sí podemos decir que la primera generación de personas que habló sobre el alma o el espíritu son Platón, Aristóteles e Hipócrates. Por cierto que este último tiene una historia bastante graciosa respecto a lo que era la llamada enfermedad sagrada y cómo influyó esta enfermedad en el ¿cómo se dice? En el enfoque o la forma en la que él vio o entendió dicha enfermedad y por qué nutrió la psicología. Resulta que acontece que esta enfermedad sagrada que él menciona, a Hipócrates, era el nombre que se le da a una enfermedad que, según las personas, se creía que era causada por la intervención de los dioses, los demonios, y que tenía un significado místico y profético. A los enfermos de esta enfermedad los trataban con rituales, con sacrificios, purificaciones, remedios. Pero eran muy temidos y marginados por la sociedad. Hipócrates fue el primero en criticar esta visión sobrenatural. Y consideró que esta enfermedad era natural, que se originaba en el cerebro y que podía ser estudiada. Y él dijo que utilizara el método científico para hacerlo. Esta enfermedad era la epilepsia. Es una de las enfermedades neurológicas más antiguas, más estudiadas de la historia. Ustedes saben que se caracteriza un poco por lo que es las convulsiones recurrentes y esto. En la actividad en la antigüedad era una enfermedad sagrada. O era divino o era demoníaco, era una conexión especial entre ese mundo sobrenatural y el enfermo. Por ejemplo, los egipcios, los mesopotámicos, los indios, o los chinos, los hebreos, decían que la epilepsia era una posesión de espíritus malignos, que se manifestaban en convulsiones y pérdida de la razón. Entonces los exorcizaban, hacían rituales, creaban amuletos, les daban hierbas, los sacrificaban, o les sacrificaban cosas para apaciguar esas fuerzas oscuras. Los griegos también le dieron un entendimiento sagrado, pero con otra interpretación. La epilepsia para ellos era un castigo o un don de los dioses, porque podía revelar el destino y el futuro de las personas. Los llamaban epilépticos, y eso significaba aquellos que son tomados por los dioses. Y empezaron, por ejemplo, hay personajes súper famosos que padecieron epilepsia, como el oráculo de Delfos, Homero, Sócrates, Julio César. Pero es como les dije, Hipócrates criticó esto, ¿verdad? La enfermedad sagrada. Y él escribió un tratado en el cual afirmó que era una enfermedad natural, como mencioné, que tenía causas físicas, ambientales, y dijo que debía tratarse con dieta, con ejercicio, con reposo y remedios naturales. Fíjense la lógica que aplicaba. Y entonces otros médicos dijeron, sí, es cierto, y Galeno, Celso y Areteo ampliaron el conocimiento sobre los síntomas y todo lo demás. La influencia de la religión y la magia persistió en la sociedad mucho tiempo, y muchos enfermos seguían recorriendo los santuarios, los templos, para buscar curación o protección divina. O sea, eso siempre se vio así.
La historia de la epilepsia es una enfermedad que acompaña a la humanidad desde sus orígenes, ¿verdad? Y esa historia refleja cómo el conocimiento científico superó las creencias y los prejuicios y cómo brincamos de esa magia y de esa explicación mágico-religiosa en la razón. Hoy en día la epilepsia sigue siendo un desafío para la ciencia, requiere investigación, apoyo, mucha educación. Pero ese es el origen, según Hipócrates, de por qué la medicina de la antigua Grecia nutría la psicología. Luego estaban los enfoques de Platón y de Aristóteles, que empezaron a discutir acerca del alma, de si el cuerpo era o no el vehículo del alma. Y por ahí empezó la relación entre la psicología y la filosofía. Luego tenemos una segunda generación de psicólogos, si lo quieren llamar así, post-Descartes. Y estos eran Wolff, Kant, Herbart, Euler, Fechner, Wundt, Bleuler y Charcot. Bleuler y Charcot son dos europeos que se encargaron de acuñar el término. Bleuler de esquizofrenia y Charcot enseñó a Sigmund Freud. Wolff, por su parte, fue el primero que utilizó el término psicología y junto con Kant plantearon lo que era la psicología racional y la psicología empírica. Herbart habló de la psicomatemática. Müller intentó profundizar acerca de lo que era la psicofísica. Fechner ahondó totalmente en lo que era las cuestiones de los umbrales, del umbral de las matemáticas, de la física y de su relación con la psicología. De hecho, él es el creador de la psicofísica, las relaciones cuantitativas entre estímulos físicos, las sensaciones que se producen. De ahí se desprende un nombre muy importante, que era Hermann von Helmholtz. Era matemático, físico y fisiólogo, maestro de un señor que se llamó Wilhelm Wundt. Este señor, Helmholtz, estudiaba lo que era la conservación de energía, la velocidad de impulsos y la percepción del color y el sonido. Él influyó en Wundt para que Wundt cerrara esta etapa de la segunda generación creando lo que era el laboratorio de psicología experimental. Con ello, el siglo XIX cumplía con la psicología y empezaba a intentar darle un entendimiento científico, porque ese fue el debate que se generó cuando terminó la primera generación. Se decía que no era científico porque no se le podía aplicar el método experimental. Luego llegó Descartes y planteó el dualismo y dijo que el espíritu era una cosa y que el físico era otra. Y así avanzó el mundo. Y el siglo XIX. Llegó el siglo XX. Y ante Wundt surgió por otro lado Freud con el psicoanálisis. Y en Estados Unidos siguieron los pasos de Wundt y establecieron el conductismo. Surgió Skinner, surgió Watson, Thorndike, Bandura. También surgieron aquellos que rompieron con el conductismo como Rogers, Maslow, Bronfenbrenner. Entonces empezó la diatriba de la tercera generación de psicólogos, donde se diversificó lo que era el entendimiento de que era salud mental, de que era psicología y de que era ciencia. Y esto dio origen a estas escuelas de psicología. Las escuelas de psicología son pocas realmente. El psicoanálisis, el conductismo, el cognitivismo, el estructuralismo, el humanismo, el sistémico y la crítica decolonial. Son diferentes formas de estudio de la mente y el comportamiento. Utilizan métodos de estudio diferentes. Eso es todo lo que hay. Pero vamos a ver poco a poco las características de uno. El psicoanálisis, por ejemplo, es una escuela fundada por Sigmund Freud. Se centró en el inconsciente y en los conflictos psíquicos. Planteó la asociación libre, la interpretación de los sueños.
y la transferencia como elemento destacado. También desarrolló una estructura en la mente que hoy en día todavía es aceptada por las personas, como el ello, yo y el super yo. Más adelante estos conceptos van a ser profundizados en la materia y planteó, por supuesto, las etapas de desarrollo psicosexual. Más adelante profundizamos en este tema para que no tengamos tanta complicación al momento de entenderlo. Se centró en aquello que no puede ver esta escuela, en aquello que no puedes ver, y planteó una energía por encima de todas como era la libido y dos pulsiones como la de la vida y la de la muerte que regían los comportamientos. Freud era de ese tipo de psicólogos que decía que la vida giraba en torno al sexo y todas sus teorías están cargadas de un gran componente sexual, que es un elemento que se va a analizar más adelante. Continuemos. Luego tenemos el conductismo. El conductismo es una escuela que se centra en lo que es el estudio del comportamiento. ¿Okay? Sus más grandes obras vinieron de Pavlov, de Watson y de Skinner. Pero ¿qué es lo que ellos entendieron por comportamiento? Aquello que es observable y aquello que es medible. Ellos seguían una corriente filosófica planteada por Locke, que decía que el ser humano es una tabla rasa que solamente recibe estímulos y emite respuestas. Eso es todo. Y entonces ellos dijeron, bueno, se puede aplicar a explicar el comportamiento humano. ¿Y cómo lo hicieron? A través de la experimentación y el análisis funcional, centrándose solamente en aquello que ven. Y ellos dieron tres elementos. Bueno, ellos al tres dieron dos elementos, realmente. Y el tercero, que es el aprendizaje social, surgió de un hombre que se llama Albert Bandura. Pero hablemos de qué elementos eran, de qué teorías eran, de qué modelos plantearon. El condicionamiento clásico, el operante y el aprendizaje. Y todo esto estaba basado en los elementos o en los componentes de estímulo, respuesta, reforzamiento y extinción. Estos términos los vamos a ir profundizando, no se preocupen, que esto es nada más para que tengan una noción de qué es lo que va a cada escuela. Evidentemente, todos ustedes van a repasar y profundizar entre estos temas y van a ir haciendo preguntas durante la clase. La otra escuela que tenemos es el cognitivismo. Y es la escuela que se interesó por los procesos mentales superiores. Aquí vamos a encontrar gente como Piaget, que nos condenó a la educación fatal que tenemos en el día de hoy. Esto estaría encerrado. Usted le toma una foto a un salón en 1900 y una foto en 2024 y va a encontrar el mismo tipo de... Y muchas de las cosas de cómo estructurar la educación se las debemos a este señor. Tenemos a Noam Chomsky, tenemos a Simon y a Turing. Turing fue el que planteó la cuestión de las computaciones y el procesamiento de la información, que justamente es una de las aristas por las cuales se rige ello. Pero este enfoque se centró en el estudio de los procesos mentales superiores: memoria, lenguaje, pensamiento e inteligencia. Se centró en el modelo de la mente y lo diseñó como un sistema de procesamiento de información que se encarga de recibir, de almacenar y de transformar y de recuperar la información. ¿Ok? Estos procesos mentales superiores que él planteó los disgregó: memoria, lenguaje, pensamiento, inteligencia, resolución de problemas, creatividad, entre otros, muchos otros más. Adelante lo profundizó y planteó una teoría del desarrollo. Y dijo que la primera etapa del ser humano es sensoriomotora, la segunda es preoperacional, luego realizamos operaciones concretas y luego realizamos operaciones formales. Todo esto basado en la forma en la que el pensamiento procesaba la información y en cómo se iba desarrollando. Esta teoría es muy bonita hasta cierto punto, pero despersonaliza mucho lo que es el ser y la persona. Entonces, ya ustedes van a ver por qué. Sin embargo, los elementos de las funciones mentales superiores son esenciales en el manejo de la psicología hoy en día. Continuamos ahora con lo que es estructuralismo.
El estructuralismo es una corriente de la psicología que se podría considerar la primera. Se le atribuye que Wilhelm Wundt fue el primer estructuralista porque planteó la estructura de la mente por primera vez y dijo que las sensaciones y las imágenes eran sus primeros elementos. Luego presentó la introspección y empezó a medir los tiempos de reacción entre un pensamiento, entre la conciencia y los procesos básicos de la mente. Entonces empezamos a pensar en cómo se solapan cada uno de los elementos del estructuralismo. Y empezamos a preguntarnos y a pedirle a la persona que reflexione. Y entendimos que cada una de ellas se puede deconstruir para volverse a construir. Y en eso es la esencia de lo que es el estructuralismo hoy en día. Es una escuela que fue muy criticada y que hoy en día no se utiliza mucho, la verdad. Fue criticada y se transformó. Luego se transformó para convertirse en una ciencia basada en el aprendizaje. Y que hasta ahí se aplica hoy en día en los docentes. Luego tenemos lo que es el humanismo. El humanismo es una escuela que se encarga de resaltar lo que es la libertad, la creatividad, el potencial de la autorrealización humana. Y se opone a lo que es el determinismo, a reducir a las personas a una sola cosa, al mecanicismo, y propone que se vea a una persona como un todo, como una versión positiva. Y entonces hubo varios exponentes, Maslow, su teoría de las necesidades, Rogers y May con su teoría de la terapia centrada en la persona. Y es que se utiliza esa terapia para basarse en la empatía, la aceptación incondicional, así como dice en la parte que se interesa por la libertad, la creatividad, el potencial y la autorrealización. Pero se utiliza esto para tratar de reconfigurar la experiencia del ser humano y un entendimiento acerca de ello. Que tiene puntos a favor, que es holística, que es positiva y que es activa, o sea que nunca separa, que siempre acompaña al ser humano y que lo ve como un todo y no lo separa en piezas, que eso se llama mecanicismo, por cierto. Luego tenemos el enfoque sistémico. Esta escuela se enfocó en los sistemas, en los elementos que se relacionan entre sí. Aquí hay una teoría que yo manejo mucho y que me parece la mejor manera de entenderlo, que es la de Urie Bronfenbrenner, que se llama la ecología del desarrollo humano. Él propone diferentes ambientes de desarrollo de la persona y lo divide en micro, meso, macro, exo y cronosistemas. Cada uno de ellos representa una arista. El micro, la familia; el meso, los entornos de las otras personas relacionándose consigo; el macro, las instituciones, las escuelas; el exo, aquello que no podemos controlar, la política, la economía; y el crono, el tiempo. Utilizan la terapia familiar para intentar fomentar el cambio psicológico. Bronfenbrenner me parece a mí el exponente más destacado. Sin embargo, aquí también tenemos a Bertrand Laffy, Bateson, Minuchin. Pueden buscar a cualquiera de ellos. Por último, tenemos una escuela que está surgiendo desde Latinoamérica, que está surgiendo como una nueva corriente filosófica incluso, que es la psicología crítica y decolonial. Porque aquí cuestionamos lo que es la colonialidad del saber, del poder, del ser. Damos una mirada otra al conocimiento científico. Y tenemos muchos autores muy famosos hoy en día que se han dedicado a decolonizar a la persona. Pero ¿qué son estos elementos? Cuando hablamos de la decolonialidad del ser, nos referimos a aquel solapamiento de identidades que tenemos nosotros y que nos ha hecho olvidar el ser autóctono de que vivía en estas tierras en Latinoamérica. No estamos hablando solamente de aquellos originarios, sino de nuestra propia cultura, de nuestra propia identidad, que ha sido solapada
e impuesta sangre y fuego, muchas veces por ejemplo, por el genocidio que vivimos nosotros en América Latina. Cuando exterminaron a más de 300.000 indígenas y redujeron la población de los originarios. Las conquistas, Cristóbal Colón, la religión cristiana cuando llegó aquí a sangre y fuego, la imposición de la creencia en Dios, todo ello. Y con esa colonización del ser llegó la colonia del saber. Porque empezamos a criticar y a ver todo desde Europa. Nosotros no conocemos otra historia que no sea aquella contada desde los griegos, desde Europa. Pues resulta que antes de los griegos ya teníamos una civilización milenaria como los chinos. O los arábigos, que también tenían su ciencia. Por ejemplo, por nombrar algunos, teníamos a Al-Farabi, un médico árabe, que estudiaba la psicología del alma, la inteligencia, la imaginación, la percepción. Empezó a hablar de sentidos internos, externos. Luego teníamos a Wang Yangming, que era un militar, pero hablaba de la psicología moral, y los chinos trataban de entender la psicología desde un punto de vista más moral. Los primeros hospitales salieron en Mesopotamia y eran un tratamiento totalmente diferente. A esto vamos con la colonialidad también del poder, porque entonces las instituciones se centralizaron en iglesias y en la corona, y a través de ellas ejercieron este poder para solapar varias identidades y para empezar a imponer su propia visión, respondiendo al hegemón de aquel contexto histórico. Por eso es que ahora estamos planteando una mirada a otra, es decir, mirar desde Latinoamérica, de construir y criticar y de colonizar esta visión del panorama científico y del panorama filosófico. Hay muchos autores que yo recomiendo: Quijano, Mignolo, Boaventura Santos, Duces, Castro Gómez. Particularmente este último tiene un libro que se llama Libris del Punto Cero, que lo recomiendo, es espectacular. Pero recomiendo que esta crítica la vayan observando, porque es parte de lo que es más actual en la psicología. Esto va de la mano con lo que es la antipsiquiatría, pero la antipsiquiatría la profundizaremos un poco más. Solo les diré que es la crítica hacia la medicalización, la psicologización y la psiquiatrización de la salud y de la sociedad. Pero lo profundizaremos a medida que avance la clase. Ojo. Por último, quisiera dejarlos con una frase de Maya Angelou, que dice: la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo le hiciste sentir. Y en sí, a esto sí quiero llamarlos. Ustedes van a ser profesionales de una ciencia de salud social, con un componente social muy importante. Y ustedes tienen que pensar en el bienestar del otro y en cómo ustedes cada vez pueden ser mejores personas y mejores fonoaudiólogos, mejores científicos, para beneficiarlos a todos ellos. Porque ustedes son la luz que rompe el velo de la oscuridad de ser execrado, de la no comunicación. Una persona que no se comunica no puede decir cómo se siente, no puede decir lo que piensa. Y son ustedes quienes tienden la mano para traerlos y para poder integrarlos a un mundo que hoy en día es un reto. Pero lo más bonito de los retos es que están para lograrse. Y aquellos que logran transformar la realidad, hoy en día son aquellos que tildan de locos. Así que tengan mucha paciencia con lo que viene en la universidad. Espero que esta clase les guste, que haya sido productiva. Sé que van a tener muchas dudas. Y es normal. Pero esta es la parte teórica principal, lo primero que van a ver. Y lo único que les voy a pedir es que de estas diapositivas elijan un tema que les haya llamado la atención y me hagan un comentario en Telegram
grabando una nota de voz. No me hagan comentarios escritos, háganlo con notas de voz. Eso es todo y eso será lo que tomaré en cuenta para la asistencia. Por lo demás, muchísimas gracias por su atención y espero que tengan un fin de semana excelente. Esperemos que esta clase llegue a ustedes y haya subido sin normalidad, sin retraso. Que tengan feliz fin de semana. Muchísimas gracias.